Shalom, amados Javín. Es un honor compartir con ustedes la lectura de la parashá número 20 de Tzavé, que significa tú ordenarás. Vamos a estar leyendo el libro de Éxodo del capítulo 27, versículo 20 al capítulo 30, versículo 10. Capítulo 27. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Capítulo 28. Entonces harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y harás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrás 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, para que se puedan unir. Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul púrpura y escarlata, de lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de onís y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrana de oro, y pondrás las 2 piedras en las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Harás engastes de filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de cordones trenzados, y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido la harás. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amastatina. Y la cuarta hilera, un berilo y un onís y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel. Conforme a sus nombres, serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Y harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral 2 anillos de oro, y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y colocarás los otros 2 extremos de los 2 cordones en los engastes de filigrana, y los fijarás en las hombreras del efod, en su parte delantera. Harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod.
y harás otros 2 anillos de oro, y los pondrás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en la parte delantera, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Atarás el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Harás asimismo el manto del efod todo de tela azul, y habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la abertura de una cota de malla, para que no se rompa. Y harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata, alrededor en todo su borde. Y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor, y cuando salga, para que no muera. Harás también una lámpara de oro puro, y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara, y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Y la lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante del Señor. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino, y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cinturones y les harás mitras, para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos, y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurra en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un ovillo y 2 carneros sin defectos, y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto tejido del efod, y pondrás la tiara sobre la cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos y les ceñirás los cinturones. A Aarón y a sus hijos se les atará las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus mantos sobre la cabeza del novillo, y matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos
del altar con tus dedos, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el óvulo del hígado y los dos riñones y el sebo que hay sobre ellos, y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. También tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y la rociarás en el altar por todos lados. Luego cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus entrañas y sus piernas, y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Entonces tomarás el otro carnero, y a Aarón y sus hijos pondrás su mano sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el óvulo del hígado, los dos riñones y el sebo que hay sobre ellos, la pierna derecha, porque es un carnero de consagración, y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta del pan sin levadura que está delante del Señor. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Luego lo tomarás de sus manos, y luego lo quemarás en el altar sobre el holocausto, como aroma agradable delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor. Entonces tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor, y esa será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido, lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de parte de los hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada y será ofrenda alzada de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, su ofrenda alzada al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Por 7 días la vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando entre en la tienda de reunión para administrar el lugar santo, y tomarás el carnero de consagración y concederá su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la entrada de la tienda de reunión. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en ordenación y consagración de ellos, mas el laico, porque son sagradas. Y, y si sobra algo de carne de consagración o algo de pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá porque es sagrado. Así harás, pues, a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado, y purificarás el altar.
cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo, y todo lo que toque el altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido, y para la libación 1/4 de hin de vino con un cordero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Capítulo 30. Harás también un altar para quemar en el incienso, de madera de acacia lo harás. De 1 codo será su longitud, y de 1 codo su anchura, será cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de 1 pieza con él. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura. Los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar 1 vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, 1 vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Ahora leeremos la Haftará que se encuentra en el libro de Ezequiel del capítulo 43, versículo 10 al versículo 27. Capítulo 43, versículo 10. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos, cada codo de 1 codo y 1 palmo menor. La base, 1 codo, el ancho, 1 codo, su reborde en la orilla por todo alrededor, 1 palmo, y esta será la altura del altar. Desde la base en el suelo hasta el zócalo inferior será de 2 codos por 1 codo de ancho.
y desde el zócalo menor hasta el zócalo mayor será de 4 codos por 1 codo de ancho. El hogar del altar será de 4 codos y del hogar del altar se extenderán hacia arriba 4 cuernos. El hogar del altar será de 12 codos de largo por 12 de ancho, cuadrado por sus 4 lados. Y el zócalo será de 14 codos de largo por 14 de ancho, por sus 4 lados. El borde alrededor será de medio codo y su base de 1 codo alrededor. Sus gradas mirarán al oriente. Y me dijo, Hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Estos son los estatutos para el altar el día que sea construido, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas, que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, declara el Señor Dios, darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre sus 4 cuernos, en los 4 ángulos del zócalo y en el borde todo alrededor. Así lo limpiarás y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado del templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado y purificarás el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días prepararás diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo purificarán. Así lo consagrarán. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del 8º día en adelante los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Y yo me complaceré en vosotros, declara el Señor Dios. Amigos, este es el final de la lectura de la parashá de esta semana, Tetzaveh. Los invitamos a continuar escuchando las porciones de las Escrituras y deseamos que sean de gran bendición para sus vidas. Shabbat Shalom.